Bien, continuamos entonces con el desarrollo de el módulo 4 del Diplomado de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP. Y nos corresponde desarrollar en esta oportunidad la clase 2. Este módulo lo vamos a desarrollar en tres clases. Entonces, la primera clase se refería a los aspectos generales del diagnóstico. Y dentro de esta parte de los aspectos generales del diagnóstico, hay un punto que yo lo he separado en una clase, que es la que vamos a desarrollar en este momento, porque me parece que es muy importante tomarlo en cuenta y ustedes van a poder comprobar seguramente que en la mayoría de proyectos de inversión pública no se toma en cuenta un análisis adecuado de esta parte del diagnóstico, que se refiere al análisis de involucrados, a esta parte de acá. Nosotros hemos desarrollado ya en la primera clase esto, el diagnóstico, consideraciones generales, área de estudio y área de influencia, la unidad productora de servicios, y ahora vamos a, en una clase, desarrollar esto de los involucrados, porque es una cosa muy importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Eso es lo que estamos desarrollando en esta clase 2. Ya esto ya lo hemos visto, igualmente esta parte de acá, análisis de involucrados. En esta parte, todos los proyectos de inversión pública también, o casi todos, o una gran mayoría, tienen un desarrollo muy superficial. O sea, no se le da la importancia del caso. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Eh? Personas, instituciones o grupos sociales. ¿Quiénes son los involucrados? Personas, instituciones o grupos sociales. ¿Quiénes, por ejemplo? Afectados por el problema o que se mueven en torno del problema o que pueden participar en la solución. Entonces, cuando hablamos de involucrados, estamos hablando de aquellas personas que sufren el problema en este momento, o personas que están actuando alrededor o en torno a este problema, o sea, afectados indirectamente, o personas o instituciones que pueden no estar ni afectados, ni estar moviéndose alrededor del problema, pero que sí pueden participar en su solución, que pueden ayudar a su solución. A todos esos nosotros le llamamos involucrados. Y hay que hacer un análisis de involucrados. Y esto forma parte digamos, de uno de los aspectos tal vez más cruciales y más importantes en todo el proyecto. Muchos proyectos han fracasado por hacer un mal análisis de involucrados. En algunos casos incluso se han impedido y ustedes posiblemente tengan referencia o conocimiento de que muchos proyectos o ideas de proyecto, por ejemplo, en lo que se refiere a tratamiento de residuos sólidos, terminaban fracasando en el intento a veces y en otros casos cuando ya se ha estado ejecutando. Acá hubo un caso específico cuando se trató de desarrollar un proyecto de tratamiento de residuos sólidos en la zona de Concepción. Se había hecho un proyecto técnicamente muy bien diseñado, con muy buena tecnología, con todo, pero no se hizo un análisis adecuado de los involucrados. Finalmente, el proyecto terminó fracasando, donde hubo incluso pérdidas materiales por parte del municipio, porque la población se opuso a este proyecto, se movilizó, se sublevó, digamos, y causó incluso deterioro y daño de equipos, maquinarias, movilidad porque no estaban de acuerdo. Entonces, quiere decir que no se hizo un análisis de involucrados. ¿Ve? O sea, a eso se refiere este análisis de involucrados. El análisis de involucrados, ahora, eso es en casos extremos, pero en otros casos el análisis de involucrados te ayuda a una mejor solución del problema, a una mejor participación de la población, ¿ve? O a minimizar costos, a trabajar mejor la parte de mantenimiento y conservación del servicio público, que tiene que ver con la generación de valor público que hemos visto en el primer módulo. Entonces, cuando aquí hablamos de los involucrados, aquí tal vez está la parte más importante de quiénes son los que sienten el valor público, quiénes le dan verdadero sentido al valor público. Pero eso implica que uno haga un análisis real de quiénes son estos involucrados, ¿eh? Y para maximizar la generación de valor público. La maximización
del valor público pasa obviamente por un buen análisis de los involucrados. El mapa de involucrados. ¿Qué cosa es el mapa de involucrados? Hay que hacer un mapa de involucrados. ¿Qué significa hacer un mapa de involucrados? Primero, un listado de todos los involucrados, ya sean instituciones, personas, empresas, organizaciones, grupos sociales, instituciones sin fines de lucro, instituciones deportivas. Hay que hacer un listado de todos los involucrados. Identificar el ámbito geográfico en el cual operan estos, cuál es el papel que cumple cada involucrado, cada grupo o cada persona, cada institución o cada asociación, eso hay que identificarlo, el papel que cumple, los intereses que tienen, qué tipo de interés tienen estos involucrados. Ustedes saben que hoy en día en la sociedad no se puede hablar pues solamente de buenas intenciones. Las personas finalmente pueden tener buenas intenciones, pero las personas tienen intereses por encima de todo. Entonces, un formulador de proyectos tiene que tomar en cuenta más que las buenas intenciones, los intereses. ¿Eh? Porque el proyecto de inversión pública es eh, intervenir haciendo uso de recursos monetarios, financieros, recursos materiales del Estado. Y respecto a eso hay intereses, distintos intereses de la población, de los grupos. En un ámbito pequeño pueden haber grupos que tienen distintos intereses. Entonces eso hay que identificarlo en este análisis de involucrados. Las expectativas que tiene cada involucrado. ¿Qué expectativas? A favor, en contra de la solución de un determinado problema, o si eso no es un problema para ellos y que nosotros estamos identificándolo como un problema, y si en el caso lo percibieran como un problema, ¿qué expectativa tienen? O sea, hay que identificarlo. ¿Cuál es la fuerza que tiene cada involucrado? Si tiene o no capacidad para influir en la solución del problema o en su oposición a que el problema se resuelva. Entonces, todo eso implica hacer un análisis de involucrados. ¿Cuáles son las potencialidades que tiene cada involucrado? ¿Eh? Entonces, en realidad es un trabajo bastante interesante esto de los involucrados. Bien, participación de los involucrados. En base a lo que hemos dicho anteriormente, en base al mapa de involucrados, el equipo que trabaja en la formulación del proyecto debe diseñar un conjunto de estrategias participativas. ¿Eh? O sea, al haber identificado a todos los involucrados, al haber construido el mapa, ya tenemos, digamos, un, una información suficiente como para establecer y trazar una serie de estrategias participativas de los involucrados, porque todos los involucrados deben participar en la solución del problema. Eso es lo que se llama la participación ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, hay que elaborar, ¿no? La participación ciudadana no es una buena voluntad de participar o de estar presentes. El asunto es cada quien debe participar según sus intereses, según su fuerza, según su potencialidad. Entonces, son los formuladores del proyecto los que deben definir esas estrategias para hacer posible la participación ciudadana de tal manera que su intervención resulte siendo efectiva, pues, en el proceso de identificación, en el proceso de formulación del proyecto, ¿eh? Es decir, comprometerse totalmente con la solución. Y ahí entonces estamos nuevamente yendo a este concepto de generar valor público. Entonces también el valor público tiene que ver con que los involucrados, o sea, los beneficiarios o los involucrados en general del problema, pues participen, pero participen efectivamente en todas las fases del proyecto. ¿Cómo hacer un análisis de involucrados? Siguiendo cuatro aspectos que señalamos en esta diapositiva. Primero, hacer una lista de todos los involucrados. Dos, hacer una evaluación de cada uno de ellos en relación con el proyecto. A favor, en contra, con qué fuerza, con qué potencialidad, etcétera. Tres, representar gráficamente la situación para poderlo apreciar mejor. Siempre una representación gráfica te permite observar mejor. Entonces, cuando uno está haciendo escenarios involucrados, hay que hacer una representación gráfica para poder
hacer un análisis más adecuado. O sea, claro, esto es una cosa opcional, digamos, pero yo particularmente creo que toda situación que uno pueda graficarlo es porque lo ha logrado comprender mejor. Entonces, si yo hago un análisis de involucrados, estoy en condiciones de disponer de una lista de todos los involucrados, de haber evaluado a cada uno de ellos en relación al proyecto, eso lo puedo representar gráficamente. Esa representación gráfica va a ser mucho más útil para los trabajos posteriores del proyecto. Y cuatro, definir las estrategias de intervención, o sea, qué estrategias van a hacer posible la participación más efectiva de los involucrados. ¿Por qué se tiene que hacer un análisis de involucrados? Un análisis de involucrados ayuda a evaluar el ambiente del proyecto. ¿Eh? Ambiente del proyecto. ¿Ambiente favorable o ambiente desfavorable? Incluso para el posterior, ¿cierto? Puede que los involucrados no tengan mayor problema en cuanto se está interviniendo para la construcción del, de la parte de construcciones físicas, ¿cierto? Pero aquí también hay que ver cuál es el ambiente adecuado para la posterior operación y mantenimiento del proyecto. Entonces, el análisis de involucrados evalúa cuál es el ambiente del proyecto, tanto para la fase de inversión como para la fase de postinversión. Por eso que es bien interesante este análisis de involucrados que corresponde a la fase del diagnóstico del proyecto. ¿Por qué hay que hacer un análisis de involucrados? Porque permite evaluar y comprender las características, ¿ve? Características e intereses de quienes apoyan o se oponen al proyecto. ¿Ve? Apoyan o se oponen al proyecto antes de comenzar su implementación. Ustedes podrán fácilmente aquí darse cuenta de la importancia que tiene esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá fíjese, se hace construye, por ejemplo, una pavimentación, ¿no es cierto? Y ahí eso obedece a un diseño de ingeniería. Tiene sus áreas verdes, tiene sus, bueno, todos los componentes de un proyecto de pavimentación. Luego de terminar el proyecto, la gente lo empieza a modificar o lo invade, pone sus negocios allí. Eso es no haber entendido adecuadamente la prestación del servicio en buenas condiciones. Y encima de eso es no comprender el mantenimiento de la obra en sí para la posterioridad. Entonces, eso se podría tranquilamente evitar cuando se hace un buen análisis de involucrados. O la gente interpreta mal. La gente interpreta que el área verde que está al frente de su casa es su propiedad privada, ¿no? Pues eso es área pública, ¿no? Es un espacio público. Por lo tanto, tiene que ser tratado como espacio público. Y eso tiene que ver con la calidad del servicio. Entonces, todo esto forma parte de este análisis de involucrados. Finalmente, este análisis de involucrados permite elaborar estrategias adecuadas para lograr la mayor aceptación. ¿Ve? Elaborar estrategias adecuadas para lograr mayor aceptación y reducir riesgos. ¿Ve? Reducir riesgos. Incluso en algunos casos riesgos fatales de oposición total, digamos, al proyecto. De repente no de todos los involucrados, pero de alguien, de alguna parte de ellos, que es suficiente como para poder truncar la ejecución de un proyecto, o por lo menos mermarlo en su calidad. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Acá, por ejemplo, vamos a ver aquí un caso porque ustedes posiblemente en los proyectos van a encontrar que este análisis de involucrados siempre se ponen los mismos, ¿no? ¿Quiénes son los involucrados? Los beneficiarios, el municipio distrital, municipio provincial, la región, el sector. Claro, son instituciones involucradas, pero plantearlo así es demasiado general. Aquí lo que se trata es en realidad, de identificar grupos, de identificar instituciones, asociaciones que puedan efectivamente representar intereses diversos en relación al proyecto y eso darle la oportunidad al formulador para poder trabajar estas estrategias de participación efectiva. Por ejemplo, acá van involucrados pobladores de bajos ingresos, el destacamento policial, los comerciantes del sector 1, comerciantes del sector 2, los recicladores, pobladores de la zona sur. ¿Ve? Eso simplemente es un ejemplo, ¿cierto? Uno, obviamente, de acuerdo a la realidad
perspectiva donde esté desarrollando el diagnóstico, tendrá que plantear qué tipo de involucrados podemos identificar ahí. O sea, grupos que tengan intereses comunes. Por ejemplo, acá ponemos pobladores de bajo ingreso en desacuerdo por el alto costo de la obra. ¿Ya? Pues eso es su interés, ¿no? El interés de los comerciantes, apoyo para poder extender su horario de atención. En este caso, supongamos que sea de un proyecto de electrificación. Entonces, estos comerciantes del sector 1 apoyan, pues, ¿por qué? Porque el hecho de que se ponga la iluminación pública, eso le va a permitir a ellos trabajar en horarios más prolongados, mejorar sus negocios. Para otros comerciantes pueden estar en desacuerdo por el costo diferencial de la obra para ellos. Entonces, hay que identificar cada uno de estos. Igualmente, los recicladores puede que sean apoyo, les da mayor seguridad, en fin. Bueno, entonces, ese es el trabajo que hay que hacer en este análisis de involucrados. Aquí vamos a tomar unos cuadritos que yo los he tomado, esto es del curso de capacitación que dictó CEPAL, que le pusieron mucho énfasis en esta parte del análisis de involucrados. Y ellos nos planteaban que hay que hacer una clasificación de los involucrados, preparar una planilla con el siguiente formato para evaluar a cada uno de ellos. O sea, cabe poner los grupos involucrados. Grupo 1, involucrado 2, involucrado 3, involucrado 4, involucrado 5. Acá identificar cuál es su posición frente al proyecto. Cuál es el poder que tiene este grupo para ejercer su posición y con qué intensidad lo puede ejercer ese poder. Este es un cuadrito que se puede llenar, ¿no? Se debe llenar en realidad para hacer este análisis de involucrados. Vamos a ver qué cosa significa cada uno de estos aspectos del cuadro. El involucrado, bueno, acá ya hemos visto, ¿no? En la diapositiva anterior podemos identificar, pues, N involucrados, N grupos, ¿no? Posición, ¿qué cosa significa hacer un análisis de la posición de cada uno de los involucrados, del grupo, institución o lo que fuere? Posición, dice, se refiere a si el involucrado está a favor o en contra del proyecto. ¿Cuál es su posición? ¿A favor o en contra? Se utilizaría el signo más para indicar que apoya y el signo menos para indicar que se opone. Entonces, este grupo, pongamos que apoya, entonces su posición es un signo más a favor del proyecto. Acá tenemos el grupo 2 de involucrados. Si este grupo es un grupo opositor, será con signo negativo. Un grupo que se opone a la ejecución del proyecto. Y así vamos construyendo este cuadro para todos los involucrados. Primero identificando cuál es la posición que tiene cada involucrado respecto al proyecto. Luego vemos el poder. ¿A qué se refiere el poder o fuerza que tiene el involucrado para influir sobre el proyecto? Entonces, aquí hay que ver, digamos, cuál es el liderazgo, cuál es en realidad la posición que este grupo o este involucrado tiene dentro del conjunto de los involucrados. ¿Eh? Los recursos que maneja, cuáles son los líderes, las personas más influyentes dentro del grupo. Entonces, eh, estos, estos aspectos son los que le dan poder o fuerza a este involucrado. Son como consecuencia de liderazgos, relaciones políticas, etc. Eso es lo que le da poder a un involucrado. Si tiene una posición de liderazgo, si tiene vinculaciones políticas que hagan posible que este involucrado ejerza, pues, o sea, tiene un poder para ejercer. Porque puede ser que este apoye o que se oponga al proyecto, pero no tiene ni un poder. Entonces, también eso nos hará diseñar otro tipo de intervención. Bien. Entonces, el poder se refiere a eso, a qué capacidad de influencia, qué capacidad de hacer valer su posición tiene este involucrado. La intensidad se refiere a cómo se estima que pueda utilizar su poder. ¿Ve? O sea, ¿cuál es el grado de interés que éste tiene en el proyecto, ya sea a favor o en contra? Puede ser que esté en contra, pero no tiene mayor interés. Puede ser que esté a favor, pero tampoco tiene mayor interés. Entonces, eso es lo que a eso se refiere la intensidad. Entonces, acá en sí, fíjese, cuando identificamos primero los distintos involucrados, es porque estamos identificando personas, grupos con intereses distintos respecto al proyecto.
Esos involucrados con intereses diferentes, primero identificamos cuál es la posición que tienen. Luego, cuál es el poder con el que cuentan y finalmente en qué intensidad pueden actuar estos involucrados con relación al proyecto. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, un aspecto conjunto de evaluación de la actitud que tienen los involucrados. Pues ahí ya en esta tablita nos permite pues tener registrado posición positiva o negativa. En cuanto a poder, podemos hacer una escala ahí de calificación. Por ejemplo, acá se pone como ejemplo que se puede establecer una escala de calificación del 1 al 5. 5 para los que tienen un alto poder, muy alto poder. 4 para el que tiene un poder alto. 3 para el que tiene un poder medio. 2 para un poder bajo y 1 para un poder muy bajo. Entonces eso es una escala que uno puede utilizar para calificar, ¿cierto? Por supuesto que será un sustento adecuado, pero se puede establecer una escala para calificar a cada grupo según el poder que tenga. Igualmente para la intensidad. ¿En qué intensidad pueden utilizar su posición y poder? Muy alta 5, alta 4, media 3, baja 2, muy baja 1. Y obviamente que esto habrá que justificarlo. ¿Por qué? Porque digo que tiene una intensidad muy baja, ¿no es cierto? Ahí haré el análisis que corresponda y hacer la fundamentación del por qué o cuáles son las características que me hacen pensar en una intensidad muy alta, alta, media, baja o muy baja. Y aquí tenemos un resumen, por ejemplo, ¿ven? ¿Cierto? Un cuadro como esto ya nos permite observar bien. Aquí, por ejemplo, usted tiene una posición a favor del proyecto, tiene un poder 4, o sea, alto, una intensidad media, ¿ve? Entonces yo podría decir positiva, 4 por 3, 12. Ya tendría un puntaje 12, este grupo involucrado. Acá hay vecinos con bajos ingresos que se oponen al proyecto, tienen un poder alto y una intensidad muy alta. 5 por 4, 20, y un puntaje 20. Aquí tenemos un grupo a favor con un puntaje 12 y tenemos un grupo en contra con un puntaje 20. Bueno, y así haremos con los demás sectores y al final podemos sacar los riesgos efectivamente que puede estar enfrentando el proyecto para su realización. Y más que eso, en función a este análisis, poder establecer las estrategias de poder intervenir y modificar, en todo caso, por ejemplo, de estos vecinos, acá que tienen un puntaje alto de oposición, podríamos establecer estrategias de intervención de tal manera que ellos logren tomar conciencia de los beneficios que tendrían con el proyecto y posiblemente cambien su actitud. Pero ya eso lo tenemos que trabajar, digamos, en el proceso mismo de la formulación del proyecto. Bien, ahí tenemos esto que le estaba hablando en puntajes, ¿no es cierto? Ya, de acuerdo a lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Finalmente, una matriz para estrategias de gestión, el involucrado, su posición, el resultante, la potencialidad y cuáles son las estrategias. Aquí es donde, en función al tipo de involucrado, en función a la posición que tiene a favor o en contra, el resultante de poder y potencialidad, ¿eh? ¿Cierto? Aquí, digamos, registramos un poco más específicamente cuál es la potencialidad de este involucrado y aquí cuál es la estrategia con la que vamos a tratar a este involucrado. Si lo vamos a tratar de hacer cambiar su posición, si lo vamos a utilizar positivamente su actitud en favor del proyecto, o si lo vamos a tener que neutralizar de alguna manera. Si es un grupo opositor que tiene que elaborarse una estrategia de neutralizarlo para poder ejecutar el proyecto, se tiene que hacer. Entonces ahí se verán las estrategias de poder neutralizar este grupo, ¿cierto? Bien, en fin, eso ya es una parte mucho más, de mucho más detalle, que lo podemos conversar en otras circunstancias, pero en realidad hay que hacer este trabajo, ¿no? De hacer el análisis de involucrados para definir estrategias de intervención o estrategias de participación para cada uno de los grupos involucrados. Bien, fíjese entonces, con esto agotamos esta primera parte del módulo identificación. La primera parte del módulo de identificación tiene que ver con el diagnóstico general.
En esta parte del diagnóstico general hemos hecho en la primera clase, hemos abordado los primeros puntos y hemos dejado uno de los puntos que están en la guía metodológica, que es el análisis de involucrados, lo hemos dejado en particular para esta segunda clase por la importancia que tiene. Eso es lo que les quería exponer en esta segunda clase y les recalco nuevamente que nosotros le vamos a presentar a ustedes un proyecto y en ese proyecto ustedes van a confrontar esto lo que estamos planteando en las diapositivas con los contenidos de ese proyecto. Entonces ustedes podrán decir, efectivamente el proyecto contiene un análisis de involucrados, hay un análisis de esta naturaleza, han hecho una buena identificación en esto, o no, no se han identificado a los involucrados adecuadamente, no es suficiente, en fin. Eso ya ustedes con su propio criterio y luego nosotros les haremos también un comentario a todos sus comentarios que ustedes nos hagan respecto a lo que resulte de confrontar las diapositivas con el proyecto que les vamos a presentar. Muchas gracias.